sea, así sucesivamente lo vamos a estar hablando. Bueno, vamos a comenzar a grabar la clase y vamos a presentar acá. Bien, ahí pueden ver mi pantalla, ¿verdad? Sí. Perfecto. Vamos a ver. Bien. Miren, en la clase pasada creo que mencioné algo de las estructuras y estuvimos hablando un poquito, bueno, en la clase de teoría, mencionamos sobre la importancia de usted no solamente conformarse a que algo funcione, sino más bien que sea funcional. Entonces, cuando hablamos de estructura de datos, a veces le ponemos así, cuando hablamos de estructura de datos, estamos hablando de una colección. O sea, cuando hablamos de estructura, estamos hablando de una colección de datos. O sea, cuando hablamos de esa colección de datos o colección de valores, prácticamente, ¿para qué yo lo voy a tener? Bueno, lo voy a tener organizado con un gran volumen ya para acceder a ellos, para almacenarlos o para más bien realizar operaciones con ellos. O sea, una estructura de datos más bien va a describir un formato en el que los valores van a ser almacenados. O sea, grábese eso. Una estructura de datos describe un formato de cómo los valores van a ser almacenados, accedidos o modificados. O sea, dependiendo de eso, entonces ahí es que yo comienzo a aprender lo que yo mencionaba el lunes, que un tipo de dato es importante. Como yo guardo mis datos también es importante. Porque la mayoría de nosotros, por ejemplo, cuando estamos programando, quizás usted no se preocupa por llevar un orden en los datos. Usted lo que hace es, bueno, se están guardando, bueno, que se guarden en el orden que están. Pero quizás usted se pone a pensar y dice, pero bueno, acá, si yo lo organizo por orden alfabético o de mayor a menor, cuando yo voy a hacer una consulta, quizás yo la pueda traer más rápido la información porque ya está organizada la data. O sea, ya él tiene una referencia donde ir. Inclusive yo puedo crear valores promedios. Esos valores promedios voy a crearle índices. De cuando me piden un valor de X cantidad, le voy a decir, mira, vete acá directamente a este espacio en memoria. Que esa es la forma que ya usted tiene que dejar de ver un programa de manera tradicional. Yo solamente pensar en valores enteros, flotantes o char. Entonces, para eso hay que comenzar a ver la importancia de una estructura de datos, para qué son útiles. ¿Y por qué son útiles? Porque nosotros siempre estamos manipulando datos. Nosotros siempre estamos manipulando datos. O sea, el momento, como nosotros estamos manipulando datos, si estos están organizados, obviamente, va a ser mucho más fácil para nosotros. Así de sencillo. Entonces, otro tema es que cuando yo lo tengo organizado, ok, o yo quiero hacer cualquier tipo de operación, algo interesante es saber seleccionar la estructura. ¿Por qué? Porque hay muchas. Entonces, al ver muchas, yo tengo que saber cuál estructura de datos me conviene para X tipo de datos o para X operación. Entonces, las estructuras de datos siempre, o sea, ha existido. Siempre se ha mencionado. Siempre. Siempre han sido importantes. Pero en la actualidad ha tomado otro auge, ha tomado otro nivel de importancia, ya lo mencioné el lunes, por el tema de la Big Data, por el tema de la minería de datos, por el tema de que ahora mismo datos son el petróleo del siglo XXI, todo el mundo quiere tener datos para luego generar información, tener conocimiento y a partir de ahí tomar decisiones. Entonces ahora, la forma como yo lo guardo
es importante para mí porque así yo voy a poder acceder a ello, como mencioné anteriormente, mucho más fácil. Es decir, que ahora, o sea, a partir de ya, tú tienes que comenzar a verlo de esa forma, comenzar a entenderlo de esa forma, que no basta simplemente con yo venir acá y yo comencé a poner cualquier tipo de datos sin haber hecho un análisis previo de lo que yo voy a necesitar. O sea, tú tienes que primero sentarse y ver exactamente qué a usted le conviene. Saber que aparte de un valor entero, hay algo más, que eso lo vamos a ver. O sea, que usted lo puede definir, un tipo de dato usted mismo, que es muy parecido a los registros que ustedes hacían, muy parecido. Prácticamente, por no decirte igual, bueno, hace lo mismo. Por la diferencia como yo lo almaceno en memoria, como yo lo accedo. Que por eso también le puse el tema de los punteros, porque obviamente luego vamos a ver ahí. O sea, cuando hablamos de estructura de datos, tú te puedes hacer la pregunta, ¿cuál va a ser mejor? Porque quizás esa sería la pregunta correcta. ¿Cuál es la estructura de datos de todas las que existen? Las estáticas, dinámicas. Dentro de las dinámicas, que luego hablaremos de ello. ¿Cuál elijo? ¿Cuál es la mejor? O sea, antes de yo hacerme la pregunta de cuál es la mejor, yo tengo que decidir o ver, o yo primero analizar qué yo necesito resolver. Entonces, una vez que yo esté claro lo que yo necesito resolver, haciéndome la pregunta, ¿cómo yo voy a solucionar este problema? Tratando de que mi código no sea repetitivo, de que mi código consuma lo menos posible de la memoria. Porque yo sé que ustedes siempre lo ven, que todo lo devuelve rápido. Ok, porque usted siempre tiene poco registro. Yo le hablé de eso. Usted en el momento lo ve en kilobits. Simple y llanamente, tú dices, pero que eso no consume prácticamente nada. Pero yo le mencioné el lunes del tema de cómo se están manejando las cosas ahora, que muchas empresas están pagando por el consumo. O sea, yo te voy a pagar lo que yo use de tus recursos. O sea, cuando yo hago un programa muy eficiente, eso quiere decir que yo voy a insertar, voy a consultar, voy a eliminar de manera eficiente también. O sea, por eso es tan importante yo comenzar a trabajar de esa manera. O sea, de esa manera que usted tiene que comenzar a visualizar. ¿Las estructuras de datos son difíciles? No. ¿Por qué no la utilizamos? ¿O usted no la utiliza con más frecuencia? Yo también quisiera saberlo. Pero para tu buena respuesta, ¿verdad? Lo primero es que yo siempre menciono que los ingenieros de informática primero debieron, las primeras materias, eh, debieron de enseñarnos realmente cómo funciona un computador, cómo piensa un computador. O sea, debimos ver como un mini taller de ingeniería computacional. Entonces ahí yo entiendo que quizás cuando usted vaya a programar le daría más importancia a la forma de cómo, del tipo de datos que usted selecciona, de la forma que usted va a acceder a un dato, de la forma que usted lo va a guardar. Porque ya usted va a saber de qué manera el computador va a interactuar con esos datos. Pero como muchas veces no lo sabemos, no nos damos cuenta, y más en la actualidad, anteriormente, para que ustedes vean cómo la vida, anteriormente cuando no teníamos tanta capacidad, como que se preocupaban más por el tema del consumo. Pero luego con el tema de los microprocesadores, a siempre venir más potentes, a no ser tan costosos como antes. Como yo lo mencioné, la mayoría de programadores lo que te hacen es que te piden prácticamente, si tú te llevas de ellos, tú vas a tener que entregarle un servidor de la NASA. Y si yo te doy recursos, tu programa va a funcionar hasta cierto punto y va a seguir creciendo y otra vez tú me vas a pedir más. Porque al final se la va a terminar comiendo la memoria, no importa la cantidad que yo te dé. Se la va a terminar comiendo. Y quizás tú vas a necesitar esa cantidad de memoria para quizás
puedes decirlo así, tal vez para un proceso de tu sistema completo. Y no sé por qué, la verdad, eso habría que analizarlo. A veces que me he topado con empresas, cuando uno va a hacer un levantamiento, analizar qué servidor tú necesitas, la cantidad de RAM que tú deberías necesitar para un server para trabajar de manera correcta, que tienen software ya en C#, no sé por qué. Aunque bueno, es de Microsoft, pero realmente no gestiona bien las memorias RAM. Tendría que ver esa parte porque se la come. A veces no está haciendo nada, ejecutando nada, prácticamente como si fuera Google Chrome, prácticamente igual. Que tú sabes que tu Google Chrome tú lo tienes ahí, abriste un par de pestañas, no lo estás utilizando y cuando tú vienes a ver, estás tú sin RAM, se lo come. O sea, así mismo pasa muchas veces con C#, no sé por qué. O sea, habría que analizar bien esa parte ahí de C#, pero las veces que me he topado con él en algunas empresas, tiene esa particularidad. So, miren, hablando de estructuras, vamos a ver acá. Vamos a ver exactamente cómo están compuestas estas estructuras. Rápidamente. Si tú se fijas aquí, bueno, ya hablamos de lo que era la estructura, bla, 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 bla. Me interesa el formato de una estructura. Tal cual. El que ya leyó algo por ahí, ya seguro sabe que yo tengo esta palabra struct. Ya que yo le estoy indicando que voy a definir mi TAD, mi tipo de dato abstracto, mi propia estructura, mi propio tipo de dato. Un dato definido por el usuario. Luego viene el nombre de la estructura. Digo la palabra struct, luego el nombre de la estructura. ¿Cómo yo le quiero llamar a mi estructura? O sea, hay muchas formas. Realmente nada más nota esto. O sea, van a haber muchas formas de usted declarar su estructura. Podría decir, bueno, creo que tengo alguno por acá. Bueno, no. Entonces, acá, ¿qué yo voy a tener? El nombre de la estructura, obviamente, ya usted sabe la famosa llave, se cae de la mata. Bueno, y no debo dejar de mencionar también, ¿verdad? Antes de seguir con cómo se declara una estructura, no debo de dejar de mencionar realmente, aparte de que las estructuras realmente no es propia, por ejemplo, de un lenguaje de programación. O sea, no es de que, de este lenguaje de programación. Cada lenguaje de programación, obviamente, va a tener sus estructuras de datos, que quizás se implementen de diferentes formas. Eso es así. En Python yo tengo estructuras poderosísimas que realmente, por eso son muy buenas, que por eso Python tiene cuando yo lo utilizo para ciencia de datos, es interesantísimo lo que yo puedo hacer por la forma en que yo puedo acceder y almacenar los datos. O sea, cuando yo voy a comparar datos, estamos hablando que maneja millones de datos, o sea, yo puedo tener un data warehouse con millones de datos y Python lo recorre y lo compara rápido por la forma y las estructuras que utiliza, como duplas, listas, diccionarios. Realmente lo almacena y lo gestiona muy, muy, muy bien. Esa parte. Bien, retomando aquí, yo voy a tener la palabra reservada, struct. Voy a tener el nombre de la estructura. Y luego voy a tener los miembros. ¿Qué es un miembro? Un atributo de un objeto. Que también va a tener un tipo de dato, un nombre, tal cual. Y luego lo termino aquí, obviamente, como se termina todos los programas en C. Pero, si lo vemos desde este punto de vista, no solamente yo pudiese trabajar en ese formato. O sea, yo pudiese tener más, por así decirlo, forma de declararlo. O sea, yo también pudiese tener esto. La palabra struct.
Abro mi llave, pongo el tipo de dato, por ejemplo, entero A, entero X. Y aquí pongo Z. Aquí yo estoy asignándole estos dos valores, prácticamente estoy creando una estructura que se va a llamar Z y le estoy indicando que ella va estos dos miembros que están aquí pertenecen a esa estructura. Usted pudiese ver una estructura así, pero realmente no es conveniente. ¿Por qué no es conveniente? Sencillo. Porque si yo quiero voy a definir estos dos valores para otra estructura, yo debo de hacer este mismo esquema que está acá, igual. Y poner, por ejemplo, aquí Z2 o Z1. O sea, ¿qué me dice eso a mí? Que me conviene mejor ponerle un nombre. Me conviene poner un nombre. Por ejemplo, estructura suma. Aquí lo puse yo poner suma. El nombre es suma. Y también lo puedo poner este Z aquí. Puedo poner suma, pongo Z y automáticamente, o sea, lo que estoy haciendo es definiendo la estructura y automáticamente asignándole el nombre. O sea, se lo asigné de una vez. Ya Z automáticamente hereda esos dos miembros de aquí. Pero yo puedo venir y asignarle mi estructura suma en una línea, tal cual hace como una variable, como si fuera, imagínense que eso es entero ahí. Z1. Ya Z1 automáticamente, esos dos miembros pertenecen a Z1. Y así sucesivamente. Yo aparte de Z aquí podía también poner Z, Z1, Z2, Z3, así sucesivamente. Hay diversas formas de yo declarar las estructuras o asignarlas dependiendo de lo que usted necesite en ese momento. Bien. Ahora, por el momento, ¿qué yo tengo que grabar en mi mente? La palabra struct, nombre de la estructura, y tengo los miembros de una estructura. Eso es lo que voy a tener. Luego, voy a tener las declaraciones de la variable, como dice ahí. Una vez definida la estructura, el programador dispone de un nuevo tipo. Ya usted tiene un nuevo tipo de datos. ¿Cuál es el tipo de datos? El nombre que usted le dio. Entonces, para usted usar esa estructura, simple y llanamente, por ejemplo, si usted crea una estructura que se llama punto, piensen acá que ya P y Q heredan el formato o los miembros que contenga esa estructura que se llama punto. O sea, yo pude haber hecho la palabra struct, tal cual, punto. Por ejemplo, aquí entero A, entero B, y esa era mi estructura. Y ya aquí yo le asigné las dos. Puedo tener una estructura que se llama estudiante, asignárselo al alumno. O sea, si yo digo alumno, ¿cuál es el tipo de alumno? Ah, de tipo estudiante. Porque ese fue el nuevo dato que yo definí. Tal como si fuera a un registro. Para inicializarlo, lo mismo. Tengo la palabra punto, sale el nombre de la estructura, el nombre de la variable, y entre llaves, los valores. Fíjense que acá, como yo puse, tengo dos miembros. Recuérdese como usted lo hacía con los vectores, como usted lo inicializaba. Prácticamente lo mismo. Acá simplemente el primer valor lo va a tomar A, el segundo valor lo va a tomar B. Así de simple. Entonces, otra forma de definición de variables, como vemos aquí, palabra struct, nombre de la estructura, las declaraciones, miembro 1, miembro 2, yo puedo tener hasta aquí, como dice aquí, hasta n miembros. Y como les mencioné ahorita, yo puedo tener o agregar una o más variables para que ya vengan predefinidas. O sea, que no tenga yo que hacer una línea y ponerle el nombre de la estructura y la variable, sino que lo hago directo. En el momento de yo declarar, si ya yo sé qué es lo que yo necesito resolver. Si ya yo sé de antemano qué es lo que yo necesito resolver, simple y llanamente voy a definir mi estructura. Eso es todo. El operador punto. ¿Qué va a ser el operador punto?
Con este operador, como dice ahí, puedo seleccionar uno de los campos de las estructuras. Es decir, con este operador es que usted va a acceder a los datos de esa estructura. La forma de uso consiste en escribir primero el nombre de un objeto y a continuación seleccionar el campo de la estructura, incluyendo un campo, seguido por el nombre del campo. Así de sencillo. Nombre de la estructura, el operador punto y al miembro que usted quiera acceder. Por eso yo le decía que usted va a manejar esto tal cual como una variable. Porque es una variable. Es una variable. La única diferencia es que usted va a tener prácticamente este formato. O sea, en el punto, yo como teníamos ahorita, yo iba a tener, ok, yo tengo punto. Ahorita se lo asignamos a P. Ah, bueno, tenía punto A. Igual, por ejemplo, a 8. Ya. Ya yo le estoy asignando a mi miembro A, que pertenecía a esta estructura de acá, el valor 8. O lo podía definir tal cual usted hace en cualquier lenguaje de programación que le agrega, que le pone un valor a una variable por defecto. Bueno, yo podía venir aquí y también declararle entero y decir que A iba a ser por defecto a 10. Y si yo quería hacer alguna modificación, bien, pero ya venía por defecto el valor dentro de la estructura. O sea, yo puedo jugar con eso. Puedo jugar un poco con eso. Ya con la copia de estructura, como dice acá, una estructura puede definir un objeto de un tamaño muy grande, aunque se puede definir estructuras muy simples, con pocos datos, de tamaño muy pequeño. En muchos casos resultan objetos de un tamaño considerable, por lo que hacer una copia de uno de ellos puede resultar costoso. O sea, ya con el tema del return en las funciones, bueno, uno tiene que tener un poco de cuidado al momento de retornar una estructura, porque puede ser muy grande. Si yo no tengo el espacio de memoria suficiente, obviamente va a haber un bloqueo de memoria. O sea, eso está más que claro. Muchos dirán, bueno, cuando estemos hablando que hablan de los vectores, que comencemos a hablar de las estructuras, yo sé que la pregunta va a venir, pero ven acá. Me hablan que yo tengo una limitante con los vectores, de que yo tengo que definir un tamaño. Y que ese tamaño ya yo estoy ocupando un espacio de memoria y estoy desperdiciando espacio de memoria que quizás, porque ya automáticamente yo le pongo un tamaño y estoy reservando un espacio. Y ya tengo una desventaja que tengo que saber el tamaño de los datos que yo voy a almacenar. Y vamos a ver, pero si va y se llenó, yo lo que puedo hacer es una función que me diga que me lo duplique el vector. Pero también, como yo no sé la cantidad de datos que voy a crecer, también estoy desperdiciando espacio. ¿Y qué pasa con el vector? Que cuando yo reservo un espacio en memoria, por ejemplo, yo le dije 10 elementos. Y este es mi memoria. El tamaño 10. Ok, y me voy a reservar este espacio de acá. Y ponle que yo quiero ahora agrandarlo. Recuerden que trabaja con indexación. Pero él no me cabe aquí. ¿Qué él va a hacer? Me va a copiar todo esto que está acá y va a buscar un espacio de memoria donde él pueda caber para crecer. O sea, me está copiando todo y moviéndomelo a un lado. Cuando yo trabajo con estructura, que luego hablaremos de eso, hacer punteros, ya yo puedo estar acá, mi dato, y hacer referencia a un dato que está acá, porque al final yo estoy haciendo referencia a un espacio de memoria, no estoy trabajando con índice, sino estoy haciendo referencia a una dirección en memoria, que ahí ya usted comienza a ver la ventaja y desventaja de uno u otro, realmente. Porque al yo copiar un vector es un proceso de verdad costoso. Entonces ya aquí comenzamos a hablar de medir tiempos. Miren, con Python, la verdad, se trabaja mucho con eso. Se trabaja mucho con el tema de medida de tiempo. Realmente, siendo honesto, ha evolucionado en los últimos, bueno, el último año, ha evolucionado increíblemente. Tanto así que muchas operaciones ya nosotros no hacemos bucle. O sea, para yo a recorrer, para hacer un ciclo repetitivo, ya prácticamente ni for se utiliza. Ya tenemos otras funciones, dependiendo de lo que uno necesita, como enumerate, un sinnúmeros ya de funciones.
que tú haces un zip a una lista. Es bien interesante. Que realmente esta materia, para que ustedes lo sepan a futuro, lamentablemente con ustedes no va a ser así, pero a futuro yo la quiero llevar realmente a Python. Entonces ya de acá, porque aquí yo sé que no todos, pero por lo menos 5, 6 o 7 estudiantes van para inteligencia el ciclo que viene, inteligencia artificial, y ya llegarían con una base de lo que es Python, que se necesita en inteligencia artificial. Y fuera interesante que ya sepan manejar el tema. Pero bien, mientras tanto no se puede porque el programa aún no se ha podido cambiar, pero es uno de los objetivos de esta materia para que realmente comencemos a aprovecharla todavía más. Por aquí realmente hay muchos temas interesantes que se ven con C++, porque tú ves la esencia de cada una de las estructuras, o sea, cómo funciona una lista, cómo funciona una pila, una cola, los árboles, factor de equilibrio de los árboles. Uno de los temas más interesantes cuando yo voy a insertar o eliminar y mantener el factor de equilibrio, que ahí también te dice a ti, mira, no simplemente insertar y eliminar. Ya cuando yo trabajo con árboles, yo tengo que mantener un orden de la data y una buena ubicación para cuando yo quiera acceder a ella, hacerlo rápido. Ya eso luego lo estaremos viendo el porqué de las cosas. Bien, acá un pequeñito ejemplo. Miren que lo tomé de un libro, un excelente libro, pero no me recuerdo el nombre, pero para los que se van a iniciar. Miren, lo voy a conseguir el nombre. Porque el libro que tiene muchos ejemplos en C++ y realmente no da estructura de datos el libro. Por eso es un libro que yo les recomiendo. Ya ustedes son expertos, pero todo el que se está iniciando en informática debería tener ese libro. Y no solamente que se está iniciando, sino todo ingeniero debería leerse ese libro. Porque realmente te enseña y te habla los temas bien detallados, como la recursividad, variables locales, globales, Permiso, funciones. profe. Ajá. Usted puede mandar el PDF o el link por el grupo. El libro realmente en PDF, siempre, ese libro lamentablemente, yo no lo he encontrado de que gratis, la verdad. Yo te voy a conseguir el nombre, sí. Ok. Pero la última versión de ese libro, gratis, la verdad, no aparece. O bueno, no lo encontré cuando lo busqué, porque yo tuve acceso a él en la biblioteca de la universidad, bueno, no de esta, sino de otra universidad, que tenía una biblioteca y ahí me permitía. O sea, Usted me deja pude, saber entonces. chévere, si lo consiguen es un palo. Miren acá, yo tengo, aquí lo estoy definiendo, la estructura que hablamos ahorita, que se llama estructura punto, para verlo de esta manera. Y a P ya yo estoy asignando dos valores. Cuando yo digo aquí, punto inicial, que voy a imprimir, fíjense acá, yo tengo P, pero recuerde que ya esta variable es simplemente una variable. P es una variable, cuando te preguntan, ¿cuál es el tipo? De tipo punto. ¿Y qué contiene punto? Bueno, punto contenido valores X y Y. Bueno, que en este caso, en este ejemplo, son flotantes, los dos. Entonces aquí tengo yo, estoy diciendo, mira, imprímeme el valor de X, pero como está dentro de una estructura, yo tengo que acceder a ese dato e imprímeme el valor de Y. Así de simple. Y entonces fíjense luego acá que le estoy asignando un valor a X. Va, cuando yo imprimo el valor de X, el valor de Y, él te imprime 0,0. Porque ese valor que tiene uno y otro. Pero fíjense acá, cuando yo digo el valor de X y le asigno 1.0, ya X me toma ese valor. Y luego digo que el valor de Y va a ser igual al valor de Y más 5, que en este caso Y vale 0, más 5 obviamente 5. Y cuando lo imprimo, me imprime esta parte de aquí, 1,5. O sea, es lo mismo como yo le mencioné ahorita que una variable. Tal cual. O sea, tal cual. La única diferencia es que yo tengo que saber, o vamos a decirlo así, ponemos en mi mente que debo de acceder a ese miembro de esa estructura. Tiene que verlo desde ese punto de vista. Entonces, acá, fíjense algo interesante ahora.
Yo tengo otra estructura ahora que se va a llamar círculo. Pero fíjese acá ahora que yo tengo una estructura dentro de círculo. Yo tengo una estructura, la estructura punto. Ya usted sabe que yo tengo una estructura anidada. Ahora yo tengo una estructura anidada. Entonces, si nos vamos a la lógica, obviamente tengo que acceder a esta estructura de aquí para luego acceder a esta estructura de acá para acceder al miembro de esta estructura cuando yo quiera acceder a un dato. O sea, tengo una estructura dentro de otra. Tengo estructuras anidadas. O sea, puedo contener una estructura dentro de otra estructura. ¿Qué me está diciendo a mí? Que yo nada más no contengo elementos de un solo tipo de datos. O sea, yo estaba poniendo los ejemplos aquí que siempre te ponía entero, flotante. No, yo puedo poner cualquier tipo de datos dentro de esa estructura. Entonces, fíjense acá que en el ejemplo, simplemente yo la estoy asignando a mi variable C, que va a ser de tipo círculo. Sencillo. Acá introduzco el radio. Estoy leyendo el radio, porque yo puedo acceder directamente de mi variable círculo. Bien. Pero fíjense en esta parte de acá. Aquí yo le estoy diciendo mi estructura círculo que contiene mi estructura centro al miembro X, que ese miembro X pertenece a la estructura centro, va a ser igual. O sea, aquí hice lo mismo con Y para indicarle que va a ser igual a 0.0. O sea, para yo acceder, fíjense ahora que accedo dos veces, porque son dos miembros. Primero accedo al miembro de mi estructura, que se llama centro, pero centro es de tipo estructura o de un tipo de datos de tipo punto que contenía a X y Y. Y aquí, dentro de centro, voy a acceder a X. Eso se entiende ahí, ¿verdad? O se confundieron. Porque esto es matemática de preescolar, pero si está confundido con tiene cualquier pregunta, esa lo parte puede. yo no la entendí. Exacto, pregunte. No se queden callados. Bien, vuelvo y repito. Profe, Aquí, esa parte que no entendí ahí. está bien, lo voy a repetir de nuevo. Miren acá, ¿qué yo tengo? Teníamos la estructura punto. La estructura punto contenía dos datos. Flotante X, flotante Y. Bien, tengo una estructura que se llama punto. Aquí, ¿qué es lo que yo hago? Creo otra estructura que se llama círculo. Pero ¿qué pasa con esa estructura que se llama círculo? Yo tengo dentro de círculo un miembro, porque recuerde que una estructura viene un tipo de datos definido por el usuario, o sea, un tipo de datos. Dentro de mi estructura círculo, yo tengo un miembro y uno de esos miembros es un tipo de datos definido por el usuario que se llama punto, que se llama centro. ¿Qué pasa con centro? Centro hereda estos dos miembros que pertenecían a esta estructura de aquí, flotante de X, flotante Y. O sea, ya yo tengo que centro hereda esos dos variables que están ahí. Es de tipo punto. Ahora, para yo poder acceder a ese centro, fíjense que acá que círculo, yo nombré una variable que se llama C. O sea, cuando yo le pongo círculo C, círculo hereda todo esto de acá. O sea, todo esto que está acá lo viene heredando círculo. O sea, la C lo hereda. Ahora, si yo quiero asignarle un valor a centro, yo tengo que recordar que aquí esto es una estructura. ¿Cómo yo accedo a los miembros de una estructura? Con el operador punto. Por eso que yo digo, punto C, que es mi estructura, y C contiene a centro. Pero yo no le puedo asignar un valor a centro. ¿Por qué? Porque centro es de tipo de estructura punto, y esa estructura punto le heredó
a X y a Y. Entonces, ¿qué tiene centro? Centro tiene dos miembros, tiene a X y a Y. Para yo acceder a uno de esos miembros, le pongo el punto y digo X igual al valor que yo quiera. O sea, el valor que yo le quiera asignar. Lo mismo pasaría si yo quiero asignar a Y. C punto, centro, punto Y. Es como si yo tuviera también, póngale que yo tengo una estructura que se llama nota dentro de estudiante. Tengo una estructura que se llama estudiante y otra estructura que se llama notas. Entonces, para yo poder acceder a los miembros de notas, obviamente, es como en ese orden. La estructura principal, luego la otra, entonces accedo a ese miembro. O sea, porque Y es miembro de centro, pero centro es miembro de C. Porque fíjese aquí que C hereda este tipo círculo. Y como C es tipo círculo, hereda cada uno de sus miembros. Por eso esa operación se hace así. Lo único, vamos a decirlo así, que no es complicado. Realmente no es complicado. Puede ser confuso, pero se maneja igual que una variable normal. Lo único que usted tiene que tener en cuenta es cómo yo accedo a los miembros de esa estructura. Y ya, que con el operador punto. Saber cuáles miembros yo tengo en esa estructura. Las operaciones matemáticas, impresión, todo se hace igual, como si fuera un programa normal. Todo se hace igual. Bien. No sé si te quedó un poquito más claro o alguien más tiene alguna duda. Si tienen duda, pregunten porque va a haber una tareita usando estructura. Donde usted va a tener que usar una estructura, usar estructuras anidadas. O sea, van a tener una tarea que el próximo jueves usted me la va a presentar a mí. El próximo jueves yo soy oyente. Sí, profe. Profe, Ajá. una pregunta. Abajo ahí donde dice c.centro.x. Entonces, Ok, acá. ahí en ese igual, Ajá. en el igual, se está igualando a x con y. Ahí, exacto. Ahí mismo. Ah, sí, sí. Ahí yo le estoy diciendo que me tome valor prácticamente de Y. Es como O si yo sea, te dijera, es como yo te diga, eso es lo mismo que yo te diga, A es igual a X y X es igual a 5. Tú sabes que me va a tomar ese valor de ahí. exacto. Es lo mismo, sí. Es simplemente, o yo podía hacerlo separado, eso. O sea, era simplemente de que como un ahorro de línea, pero tú podías aquí ponerle 0.0 a X y luego esto por separado también. Pero era simplemente para no tener que ponerle de que 0,0 a los dos, como se hizo aquí. Creo que se hizo así, se hizo aquí. Algo así se hizo en una de esas. A ver. Ah, bueno, no tengo ninguna. Bueno, como se le asignó valor aquí, prácticamente. Yo lo podía hacer por separado. Era simplemente para eso. Bien. Miren, si tienen, yo sé que el tema es fácil, pero se pueden confundir, es normal. Si tienen alguna duda, pregunten ahora, porque el jueves, o sea, voy a habilitar una tarea que usted va a tener que entregar el jueves, donde yo lo que voy a hacer es turista. El jueves, a debatir la tarea que usted hizo, cómo ustedes le hicieron todo de manera diferente. Ya venía a ver eso que yo vengo el jueves. Es prácticamente a ver eso. Esa es la temática. Nos venimos aquí, hablamos de un tema, una tarea. Usted me presenta esa tarea para que tenía duda, pueda resolver su problema. Como yo le dije, el primer parcial, o sea, los temas del primer parcial son bien simples, pero obviamente usted tiene que estudiarlos. Y como lo dije en teoría el lunes, aprovechen el primer parcial, acumulen la mayor cantidad de puntos posible, obviamente. Pero tenemos que trabajar esa parte. Bien. Miren, si no tienen pregunta, yo voy a pasar la lista. Si tienen preguntas, la pueden hacer, no hay problema. El lunes, ustedes saben ya lo que tenemos. Déjenme ver si me cagaron la lista. Antes que nada. Sí, creo que sí.
Sí, ya me la cargaron. Profe, Ajá. el lunes vamos a exponer todito o solamente una parte, ¿cómo será? Todo el mundo llegue preparado, olvídese. Pero creo que casi siempre, a veces da, pero casi siempre ponen 2 o 3 grupos. Pero esté preparado, por si le toca. Bien. Miren, yo siempre utilizo, hoy estamos 16, ¿verdad? Yo siempre utilizo para mencionar menos nombres, que ustedes se lo ven, pero está bien, tenemos tiempo. Vamos a detener el video para que no